Nico Williams, un jugador a seguir. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de Nico Williams, sí, del futbolista del Athletic Club de Bilbao, jugador clave en la victoria de la selección española ante Portugal, asistiendo con la cabeza ahí a Álvaro Morata, pero más allá de esa circunstancia donde fue un jugador clave, ha ido dejando detalles y migas de ser un jugador en crecimiento claramente. Pues vamos a marcar este vídeo en una línea de seguimiento de cara al futuro del Real Madrid, porque creo que este perfil de futbolista sí que tiene que entrar dentro de la línea de elementos fichables de cara al futuro, porque además de su crecimiento evidente en los últimos meses, en la última temporada anterior, y más allá de que obviamente tiene que mejorar mucho a nivel de caudal goleador, pero es que tiene la edad que tiene, creo que es un jugador que tiene que dar un impulso muy importante y tiene todas las capacidades para darlo. Extremo derecho, que puede jugar a pierna cambiada, pero en banda natural creo que es un futbolista que por momentos puede dar la sensación de imparable, con un 1-1 descomunal, con un regante tremendo, con una capacidad de jugar al espacio increíble, jugador con una buena técnica. O sea, creo que es un jugador tremendamente completo dentro de ese perfil marcado de extremo, ¿no? Jugador puramente extremo, pero que además quizás también en el futuro pueda ir evolucionando hacia un jugador más marcado evolutivo hacia delantero. Porque creo que también puede ser un jugador que, como otros grandes jóvenes que hemos visto, vayan mejorando su olfato goleador, sus cifras, su definición de cara al área. Creo que, de verdad, estamos ante un jugador dentro del nivel de España absolutamente diferencial. ¿Y la situación de Nico Williams cuál es? Pues su situación, hay que hablar de ella. Tiene contrato hasta 2024 y una cláusula que se mejoró en enero de este mismo año. Y se mejoró a 50 millones de euros, que yo no estoy diciendo que el Real Madrid tenga que pagar 50 millones de euros por Nico Williams. Lo que sí que digo es que a un chico que le quedan 2 años de contrato y que puede tener, digamos, la idea de querer salir en un futuro del Athletic Club de Bilbao, pues creo que hay un club importante como el Real Madrid tiene que estar atento a Nico Williams, porque en un momento dado pienso que la va a romper. Ahora ha ido dejando migas, sensaciones, momentos. Ha sido un jugador de, como digo yo, de fotogramas, de situaciones. Incluso sí lo podemos decir, de highlights. Pero creo que tiene mucho más por dentro de lo que hemos visto. Y que en un equipo bien conjuntado, con más calidad, iba a mejorar más. Con todo el respeto al Athletic Club de Bilbao, que es un magnífico equipo. Pero en un equipo top a nivel europeo, este chico puede tener futuro. Obviamente nada que ver con respecto a su hermano Iñaki, que es un buen delantero, que ha sido un buen futbolista. El techo de este jugador va mucho más allá, desde mi punto de vista. Y el Real Madrid necesita tener acciones en forma de fichajes en el perfil derecho. Lo dicho, es jugador que encaja por estructura, por tipología, por zona en la que juega, por línea de crecimiento. Creo que sí que encaja en lo que puede requerir el Real Madrid. Por supuesto, al final tú tienes que tener la lectura de varios jugadores jóvenes que estén destacando. Por ahí está moviéndose mucho la política Real Madrid. Y no solo tienes que mirar a Brasil o a Francia. En España, si tienes casos determinados, también los tendrás que ver. Y por supuesto también apostar por la cantera. Porque ya sabéis que hay casos en particular dentro de la cantera que creo que son dignos de mención. Sobre todo el de Sergio Arribas, que ya sabéis que mi postura es que debe ir teniendo oportunidades en el primer equipo. Pero si quieres fichar jugadores de fuera del Real Madrid y que sean españoles y que a la vez tengan una capacidad de ser grandes jugadores en el futuro, que tendrán que ir matizando, corrigiendo cosas normales dentro de que tienen 19-20 años. Pero vaya, que es un jugador distinto, que es un jugador que hace cosas muy potentes dentro del terreno de juego, creo que eso está bastante claro. Por supuesto, habrá que ir viendo esta temporada, que es muy importante para su pozo y madurez a nivel primera división. Claro que sí. Pero, al igual que os he hablado de otros jugadores jóvenes, en España y fuera, pues en este caso dentro del mercado nacional, Nico Williams debería estar marcado en rojo si el Real Madrid busca este perfil de jugador. Extremo, rápido, 1 para 1, con potencia, con capacidad de jugar en diagonal, hacia adentro, línea de fondo. Tiene muchas cosas que hace que sea un jugador especial. Especial. No es un jugador que coge la pelota y corre por correr, ni mucho menos. En fin, me gustaría ver vuestra opinión al respecto de Nico Williams.
puede ser que me haya venido un poco arriba. Tampoco estoy diciendo que haya que ir a ficharle. Simplemente lo que digo es que hay que fijarse en él, estar muy atentos y que creo que sí que debe estar en agenda Real Madrid 23-24. Creo que por ahí sí que se tiene que mover el nombre de Nico Williams, sobre todo si al final no amplía su contrato y no mejora su cláusula. Porque el Athletic Club de Bilbao no es un equipo que ven, no es un equipo, digamos, que tenga la necesidad de vender, pero en un momento dado a lo mejor dice, pues oye, mejor de que se vaya gratis, pues venderlo por una cantidad, ¿no? Presuponiendo y mirando un poco de cara al futuro. En fin, lo que querría es que me dejéis vuestra opinión respecto a Nico Williams, más allá de sus buenos partidos con la selección española, sus muy buenas jugadas que ha podido hacer con la selección española, más allá de su falta de gol de momento a día de hoy, ahí están los números, más allá de la duda que pueda generar el invertir o no en este perfil de jugador, me gustaría vuestra opinión al respecto de Nico Williams. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, chicos, al otro lado, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.